Cordial saludo, mi nombre es Joan Sebastián Garreño Ramírez, soy profesor del Departamento de Economía Solidaria de la Universidad Cooperativa de Colombia y en esta ocasión expondré el Estado colombiano y la economía solidaria, relaciones y políticas públicas. Lo primero que quiero señalar es el fundamento constitucional que precisa que el Estado colombiano, desde diversos artículos de la Constitución Política de 1991, pues protegerá, promoverá, fortalecerá, estimulará las organizaciones solidarias y este tipo de economía, ¿no? Principalmente somos un Estado social de derecho que tiene la solidaridad como un fundamento y asimismo el acceso a la propiedad, el desarrollo empresarial, el acceso a una vivienda, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, pues está fundamentado también a través de la economía solidaria. Entonces, esto es lo primero que quiero compartir. A partir de ese fundamento constitucional, entonces, ¿cómo esto se materializa en leyes, en programas, en instituciones? Lo que quiero comenzar a manifestar es que la primera ley que tuvo el sector solidario precisamente fue en el año 1931 con la ley 134, que habló de las sociedades cooperativas, o el primer reconocimiento histórico que tuvo el Estado con nuestro sector. Ya posteriormente, en el año 81, la ley 24 crea el DANCOP, aunque ya comenzamos a hablar de institucionalidad que fortaleciera, fomentara, generara unas relaciones allí de supervisión. Ya para el año 88, con la ley 79, que está todavía vigente, se actualiza la legislación cooperativa y producto de esta ley también luego nacen unos decretos reglamentarios que reconocen otras figuras jurídicas asociativas en el país. Finalmente, ya en el año 1998, con la ley 454, se define un marco conceptual que regula la economía solidaria en el país y el DANCOP, digamos, se transforma en varias instituciones. La primera, el DAN Social, en materia de fomento y promoción. La segunda, la Superintendencia de la Economía Solidaria para la regulación, la supervisión de estas empresas y la tercera, el Fondo de Garantías FOGACOP. También hay un espacio allí para la promoción de política pública, que es el CONES, el Consejo Nacional de Economía Solidaria. Ya para precisar, el DAN Social en el año 2011 pasa a ser una unidad administrativa, es decir, retrocedimos en materia institucional para el sector solidario, producto de un decreto que fue el 4122. Y esta unidad pues pierde una facultad que es la de crear política pública precisamente. Son diferentes las relaciones que tiene el Estado colombiano con la economía solidaria en materia fiscal, tributaria, con otras dependencias y sectores como educación, como cultura, como planeación. Pero aquí quiero precisar dos relaciones que son con el sector de Hacienda y Crédito Público y con el sector de trabajo y ya les cuento por qué. Con el sector de Hacienda y Crédito Público, porque allí está la Superintendencia de Economía Solidaria, que tiene como objeto la supervisión, es decir, inspeccionar, vigilar y controlar. ¿A quiénes ejerce una supervisión? Pues a las cooperativas, ¿sí? Digamos de diferentes tipos de actividad, por ejemplo, las de ahorro y crédito, las de aporte y crédito. Las financieras las supervisa la superfinanciera, la misma que supervisa los bancos, y hay otras que ejercen una supervisión frente a las actividades económicas, como son las Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Puertos y Transporte. También tenemos que la Supersolidaria ejerce esta labor en los fondos de empleados, en las asociaciones mutuales, en las administraciones públicas cooperativas, las cooperativas de trabajo asociado, precooperativas, instituciones auxiliares del cooperativismo, organismos de carácter económico y organismos de segundo y tercer grado de integración. ¿Con qué herramientas cuenta la superintendencia para hacer esto, además del fundamento constitucional y las leyes que mencionaba? Cuenta con con la circular básica jurídica y con la circular básica contable y financiera, herramientas, digamos, normativas más técnicas frente a la labor que ejercen nuestras empresas de economía solidaria. Y anualmente, a partir de todo esto, entonces genera una serie de circulares externas que precisan el objeto de regulación que ejerce esta institución y misma regulación a la que tienen que precisamente cumplir las empresas de economía solidaria en nuestro país. Esta labor permite que desde la Supersolidaria tengamos una data precisa de buena parte de las empresas de economía solidaria del país.
¿Como cuáles? Entonces se nos señala de que en Colombia más de 6.5 millones de colombianos están asociados a qué tipo de empresas. Primero, de actividad financiera tenemos especializadas, cooperativas especializadas en ahorro y crédito, cerca del 80% de 176 cooperativas que ejercen esta labor, pues son de tipo especializado. Ya tenemos una quinta parte, el 20% que son de tipo multiactivo, concepción precisamente de aporte y crédito, y ya una menor cantidad integrales. Y desde la delegatura asociativa de la Super, entonces contamos con el dato de 3.500 entidades, de las cuales casi 1.500 son precisamente fondos de empleados, más de 1.000 son cooperativas multiactivas, 325 son especializadas, 315 son cooperativas integrales y tenemos 113 asociaciones mutuales. Ahora, en la relación de fomento, ¿qué actor tenemos dentro del sector trabajo? La UAEOS, que es la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias. Esta, a partir del decreto 4122 del 2011, pues precisa que diseña y ejecuta diferentes planes y programas que fortalezcan las organizaciones solidarias. Por ejemplo, la UAEOS acredita a las entidades que ejercen educación solidaria, por ejemplo, de diferentes cursos básicos con los que contamos en nuestro país. Pero hay dos programas, planes que quiero hacer énfasis por la importancia y las soluciones que ha generado precisamente en Colombia. El primero es el PLANFES. El PLANFES nace producto del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Y en el primer punto de este acuerdo se habla de la reforma rural integral. En esa reforma rural integral, pues se menciona el Plan Nacional de Fomento de la Economía Solidaria y Cooperativa Rural. Es decir, implementar toda una ruta que está fijada hasta posterior al año 2030, que permita primero levantar una caracterización y un diagnóstico de los territorios y asimismo poder ajustar proyectos integrales de intervención que estén a la medida de las necesidades de los actores de la ruralidad, articular desde mesas interinstitucionales estas estrategias que se definan desde el plan y asimismo que las respuestas estén cercanas a esas necesidades que tiene la ruralidad, precisamente para desarrollar el campo colombiano a través de la economía solidaria. Otro programa que tenemos acá ya es la Ley 2046 del año 2020 que habla de las compras públicas locales a la agricultura familiar, campesina y comunitaria. Entonces, esto obliga a los entes territoriales a adquirir localmente los alimentos comprados a pequeños productores mínimo un 30% del valor de los recursos del presupuesto de cada entidad destinado a la compra de alimentos. Todas las entidades públicas tienen que cumplir con este porcentaje. ¿A través de qué? De la articulación de mesas técnicas precisamente y a partir de un sistema de información nacional que precise allí los pequeños productores organizados que plantean y pueden participar de estas compras públicas locales, garantizando pagos contra entrega del producto, evitando la intermediación y asimismo también el encarecimiento de los precios en los alimentos. Ahora, quiero hablar, posterior a haber comentado la labor que ejerce la Super Solidaria, la UAEOS, el marco normativo desde el fundamento constitucional, desde las leyes 79 y 454, hablar de algo actual. Y es que en el año 2020 se creó por parte del Gobierno Nacional la Comisión Intersectorial y esto generó un documento de política pública para el sector que es el COMPES 4051. Primero hablarles de la comisión. Entonces, ¿cómo nace la comisión? Había un antecedente en el gobierno de Juan Manuel Santos con la mesa técnica del sector de la economía solidaria. Ya posteriormente en el gobierno de Duque se genera, gracias a la incidencia política del sector, un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde se discutió sobre las medidas de apoyo adoptadas para el sector durante la crisis derivada del estado de emergencia por el COVID-19. Esto se hizo en junio del 2020. Allí el Ministerio de Trabajo pues manifestó, anunció que se iba a expedir un decreto de parte del Gobierno Nacional que crearía la Comisión Intersectorial para el sector. Esta se creó en octubre del año 2020 y ya para el 2021 comenzó a sesionar, liderado por la Vicepresidencia de la República, con la participación del Ministerio del Trabajo, la Supersolidaria, la UAEOS y los gremios del sector de la economía solidaria. Producto de este trabajo en la comisión, entonces se genera un documento COMPES 4051
que define la política pública para la economía solidaria con un presupuesto específico, con un tiempo de ejecución a partir de tres ejes estratégicos. El primero, fortalecimiento, que aquí están contempladas el 50% de las acciones del COMPES, el 21% destinado a acciones de supervisión y el 29% de las acciones a educación con un rubro de 16.000 millones de pesos. En total, son más de 74.000 millones de pesos que el gobierno se comprometió a través de este COMPES de ejecutar hasta el año 2025. Son pocos recursos, la verdad, para todo lo que requiere el sector, pero bueno, es un avance, una primera línea base de política pública que sin duda tiene que fortalecerse. Finalmente, quiero mencionar, ya no a nivel nacional, sino territorial, un gran trabajo que se ha hecho desde Medellín y desde Antioquia. Y es que en el año 2014, a través de un acuerdo del Consejo de Medellín, el 041, se adoptó la política pública para la economía social y solidaria. Esto ha permitido, por ejemplo, que esta ciudad tenga un plan decenal para fomentar la economía social y solidaria, un plan que tiene una ejecución desde el año 2016 hasta el año 2025, que por ejemplo ha permitido que las empresas de economía solidaria en la ciudad de Medellín no paguen el impuesto de industria y comercio como una manera de reconocer el impacto económico y social que desarrollan con sus actividades. Asimismo, ya para el año 2017, a través de la Asamblea Departamental de Antioquia, Ordenanza 067, se aprueba la política pública de economía social y solidaria para Antioquia. Y desde la gobernación de Antioquia, producto de esta política pública, se definió un plan quinquenal desde el periodo del 2019 hasta el 2023 para promover y desarrollar la economía social y solidaria en el departamento antioqueño. Esto desde una articulación que ha liderado el COPRODES, que es el Consejo para la Promoción y Desarrollo de la Economía Social y Solidaria en Antioquia, que es producto precisamente de esta política pública. Aquí participan los diferentes gremios del Departamento de la Economía Solidaria y también otros actores como los comerciantes y tenderos y las organizaciones comunales, además de la Gobernación de Antioquia y la Asamblea. Mientras paso las referencias bibliográficas, quisiera cerrar que esta relación entre el Estado colombiano y la economía solidaria, que falta mucho por fortalecer, pues nos ha permitido tener herramientas para que este modelo económico pueda dar solución a diferentes problemáticas. Por ejemplo, el aporte a la construcción de paz, ¿no? Para poder garantizar unas necesidades básicas insatisfechas que han sido estructurales y que pues, son el cimiento de lo que ha sido el conflicto armado colombiano. También la generación de puestos de trabajo, de ingresos fijos para la población colombiana, el reconocimiento económico de otros actores y el empoderamiento de estos, como lo son las mujeres, los campesinos, los jóvenes, la población indígena en ese sentido. Asimismo, la inclusión financiera de nuestras empresas, el aporte a la educación del país, diferentes problemáticas que sin duda, donde no ha estado ni siquiera el Estado ni la empresa privada, la economía solidaria ha sido la respuesta precisamente. Listo, entonces acá están las referencias bibliográficas y muchísimas gracias.